Invito al doctor Liach a subir al estrado y acompañar al doctor Arellano, porque hay una impresionante cantidad de preguntas. No podemos responder a la cantidad de preguntas, es realmente notable. Nuestro panel va a ser el mejor intento de sintetizar las inquietudes de todos ustedes, pero debe haber cerca de 100 preguntas. Vamos a comenzar con la primera, si el panel me la acerca. Profesor Liach, para usted es la primera. Para los políticos, la educación es una prioridad dialéctica, ya que a menor educación, más asistencialismo y más votos cautivos. Desde su experiencia en la función pública, ¿qué propone para superar este problema? Yo no sé si es tan maquiavélico esto, no sé si comparto el diagnóstico que está atrás de la pregunta, o sea, que se haga a propósito. Yo creo que siempre hay cosas más urgentes y esa es la razón. ¿Y qué se puede hacer? Creo que la sociedad civil tiene que tomarlo como causa propia, pero ahí tenemos un gran problema, por lo que vimos de Jaime Echeverry, que también yo lo digo de otra manera, o sea, la parte de la sociedad que más influye en la vida pública, en los medios, en la política, que son los sectores medios y altos, tienen resuelto o creen tener resuelto su problema educativo. Y por lo tanto, eso no moviliza a hacer de la educación lo que debería hacerse. Y en parte lo tienen resuelto, o sea, en parte es una creencia errónea, pero en parte es verdad también, por lo que yo dije de los grises que hay, de todos los matices que hay en la educación argentina. Así que ahí tenemos un gran problema que yo creo que la sociedad civil tiene un papel muy importante por jugar para, generar esta conciencia, pero que en definitiva va a depender de que aparezcan, políticos con vocación de estadistas. Tenemos 24 sistemas educativos en Argentina, si bien hay una unidad conceptual y regulatoria, y por lo tanto, también tenemos más chances de que aparezcan, pero no hay una receta realmente. Hay que insistir en movilizar a la sociedad a través de este objetivo, pero la receta no la conozco realmente. Gracias. Para el doctor Arellano, dice así: admiramos sus logros porque alcanzan los objetivos propuestos. ¿El motor del éxito provino del sector privado o del sector público? Bueno, yo diría de ambos. De ambos porque, primero, el sector público ha tenido una política sistemática de apoyo, yo decía de continuidad en las políticas durante estos años. Y el sector privado tiene, en nuestro caso, un rol, y me estoy refiriendo estrictamente dentro del sistema escolar, tiene un rol importante. Cerca de la mitad de las escuelas son administradas por entes privadas de distinta naturaleza y reciben del Estado una cantidad de recursos por alumno. En nuestro sistema, las escuelas municipales o privadas se financian, o privadas gratuitas, digamos, no subvencionadas, se financian con un aporte que hace el Estado por alumno mensualmente según la cantidad de niños que hayan ido a clases. Y el Estado ha ido aumentando el aporte que hace, como mostré, y ha ido orientando las políticas, y los ejecutores han sido escuelas que son municipales o públicas y escuelas que son privadas. Por lo tanto, ha habido un esfuerzo tanto del sector público como del sector privado. Gracias. Profesor Liach, en la educación argentina es común encontrar una fuerte limitante en la formación y en el compromiso de los docentes y directivos. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, esta vez me parece que tampoco comparto el diagnóstico, no sé, me voy a tener que pelear con algunos.
Yo realmente pienso que la gran mayoría de los docentes en la Argentina sí tienen vocación, hacen una tarea muy valiosa, en condiciones muy desfavorables, y sobre todo a pesar de un sistema de incentivos que existe, que no es bueno porque evidentemente la minoría, que yo creo que es una minoría que digamos que no trabaja, tenemos el problema del ausentismo, que es un problema realmente grave, y no solamente grave, sino que están maltratados. Fíjense, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires y en muchas otras, solamente cuando una maestra falta el quinto día viene una suplencia. La enorme cantidad de faltas son menores de 5 días, o sea que la cantidad de días de clase que se pierden por este concepto es tremendo. Ahora, las 3/4 partes como mínimo, desde mi punto de vista, de los maestros y directores que hacen las cosas bien, con motivación, con dedicación, para el 10-15% que no las hace y ven un tratamiento que en el fondo es igual. Evidentemente eso debería cambiarse porque es muy desalentador para la mayoría. Muchas gracias, doctor Arellano. ¿Qué diferencia de calidad hay entre la escuela privada y la pública en función de los aportes similares recibidos desde el Estado? Mire, creo que las diferencias entre escuelas públicas y privadas, que como bien dice la pregunta, reciben el mismo aporte del Estado, a mí no me gusta hacer esa diferencia frecuentemente se hace esa comparación entre las escuelas públicas, en nuestro caso municipales, y las privadas. La línea divisoria entre lo que son buenas escuelas y malas escuelas no siempre pasa por escuelas públicas y escuelas privadas en nuestro caso. Hay escuelas efectivas, muy buenas escuelas que son municipales. Hay muy buenas escuelas muy efectivas porque logran que los alumnos aprendan, logran motivar, que son privadas. Y ambas pueden ser a veces de recursos bajos y atendiendo a alumnos pobres. Y pasa al revés. Hay escuelas públicas o municipales muy malas en nuestro caso, como también las hay privadas, de las mismas características. Las escuelas efectivas son escuelas donde hay un equipo que trabaja de una manera tal que logre esos resultados. Y no siempre esa división pasa por el ser público o privado. Hay liderazgo del docente, hay un sistema como el que indicaba antes de aseguramiento de calidad. Hay objetivos claros y hay medición de hasta dónde nos vamos acercando a esos objetivos. Hay un proyecto educativo de la escuela. Y se va pasando revista si ese proyecto lo logramos o no. En fin, hay hoy día todo un conocimiento respecto de qué son escuelas efectivas a nivel mundial. Y eso no siempre pasa por esta división entre escuelas públicas y privadas. Sí necesitan flexibilidad, sí necesitan una medición de sus resultados clara y sistemática para ir corrigiendo lo que no está bien. Pero yo no pongo tanto el acento en si las escuelas, por lo menos de acuerdo a nuestra realidad, a la forma en que funcionan, en si son públicas o privadas, porque como digo, hay de ambas bien y mal gestionadas. Y lo que tenemos que lograr es establecer los mecanismos, exigir que en todas las escuelas, sean públicas o privadas, hayan los mecanismos de control de calidad, de aseguramiento de calidad, para que vayan progresando y mejorando a partir del punto en que están. Porque a veces pueden haber diferencias producto de que los recursos que tienen los alumnos que llegan son de una situación familiar y una situación socioeconómica distinta. El éxito se mide por cuánto progreso a partir de la realidad en la cual estoy. Gracias. Voy a hacer las últimas 2 preguntas para cada uno de nuestros panelistas, pero con un arreglo previo que voy a hacer con ustedes. Les voy a tomar prestados 10 minutos del recreo, porque creo que esto sinceramente vale la pena, y en lugar de un recreo de 40 minutos vamos a tener un recreo de entre 25 y 30. Y les devuelvo eso que les tomo prestado con 2 preguntas más, habida cuenta la cantidad de preguntas que nos han llegado. Espero contar con vuestro acuerdo. Profesor Liach, ¿cuál sería una educación de calidad y qué aspectos básicos debería contener? Y
simultáneamente si debería tener el plan educativo adaptaciones o adecuaciones regionales. Yo creo que en términos generales los contenidos básicos comunes que se desarrollaron a partir de la ley federal son satisfactorios. Me parece muy buena la iniciativa que ha generado el Ministerio de Educación de la Nación en la gestión de Daniel Filmus de establecer, digamos, de manera más operativa para cada nivel de enseñanza exactamente de esos contenidos, cuáles son los aprendizajes que deben hacer. Yo creo que esto es muy positivo. Lo de las adaptaciones regionales existen y está perfectamente contemplado en la ley federal y yo creo que es imprescindible. Y insisto una vez más en el tema de la doble escolaridad. O sea, hablando de contenidos, la directora de la Escuela de Pergamino nos habló de las inteligencias múltiples. Yo creo que la doble escolaridad tiene que permitir a los chicos unos desarrollos de su personalidad en sus distintas facetas que hoy les está vedado a por lo menos, yo diría, el 60% de los chicos en la Argentina. Esos me parece que son los caminos. Muchas gracias. Finalmente, doctor Arellano, ¿cómo se logra respetar el 7% del PBI y cómo se distribuye? La verdad es que este 7% del PBI que hoy día estamos invirtiendo en educación y que en parte lo hace el Estado y en parte las familias, no fue una meta que nos pusimos. Yo en la serie que ahí les presentaba, es desde que yo ingresé al gobierno en el año 90, yo en esa época no estaba en educación, sino que estaba del otro lado, en la parte de las finanzas, y la verdad es que no teníamos meta. Teníamos un objetivo que era ir, porque era evidente que necesitábamos, el Estado estaba invirtiendo poco más de 2% del producto en educación, era evidente que necesitábamos aumentar eso. Pero sabíamos que teníamos que hacerlo de manera gradual en el tiempo. Y nuestra responsabilidad, como digo, yo estaba en Hacienda, Ministerio de Economía de ustedes, era indicar el rumbo y cumplir nuestro compromiso de que aumentaríamos de manera sostenida los recursos dedicados a educación, pero hacerlo de manera gradual. Y me acuerdo muy bien, reunido con, en fin, dirigentes del sector, de educación en este caso, diciéndoles si queremos ser exitosos en esto que nos hemos propuesto, tenemos que hacerlo de manera gradual y sistemática, sostenida en el tiempo. Por tanto, no teníamos meta en términos de una proporción del producto, sí teníamos un norte claro de ir aumentando los recursos dedicados a esto y fuimos de acuerdo a lo que nos parecía más prioritario. Partimos con un programa que hoy día, en educación, que hoy día es bastante conocido, que se llama el P900, porque tenemos 9.000 escuelas y 900 era el 10% que tenía más pobres. Y entonces el primer programa se hizo justamente para las escuelas más pobres, con apoyo de recursos pedagógicos, etc. Y así fuimos gradualmente en el tiempo aumentando. Conté el ejemplo del tiempo de estudio, de la jornada de estudio. Al principio era imposible ir a esto que ustedes llaman doble jornada, que es en el fondo ir a la escuela durante todo el día. Era imposible pensar en eso, porque requería aumentar las construcciones, muchas escuelas que había que hacer o ampliar, contratar a los docentes durante más horas, etc. Eso era imposible, pero sí era posible al principio aumentar las semanas de clase al año. Y después fue posible dar unos recursos adicionales a algunas escuelas que tenían más necesidad para que atendieran durante más horas a los alumnos en más dificultades. Entonces, no nos planteamos una meta de 7% del PIB en educación, sino que nos planteamos un camino y además nos planteamos una manera de recorrerlo que era gradual y sostenida. Y también abrimos oportunidades para que las familias hicieran esfuerzo. Porque tanto como ha aumentado los recursos del Estado, lo han aumentado las familias. En nuestro caso, la educación universitaria es pagada tanto en el sector privado como en las universidades públicas. Hay créditos y hay becas. Y eso ha permitido permitió que buena parte del aumento de recursos, en términos de recursos por alumno, ha estado dirigido al sistema escolar. A nivel del sistema universitario no hemos aumentado la cantidad de recursos por alumno, recursos del Estado. Y el aumento ha venido por un esfuerzo que han estado haciendo las familias.
los jóvenes, cuando su familia los pueden ayudar mientras están en la universidad o después cuando egresan devolviendo los préstamos y en algunos casos hay becas. Por tanto, y también establecimos un sistema para que las familias puedan aportar en la educación secundaria y en la educación primaria, complementando el aporte que hace el Estado. Por tanto, ese 7% que veíamos ahí, que no fue una meta, teníamos un objetivo y ha sido tanto esfuerzo público del Estado como esfuerzo de las familias aportando a la educación, tanto en el nivel escolar como en el nivel universitario. Y la distribución, como digo, dado que nosotros tenemos un sistema en el cual definimos el monto de recursos que pagamos por alumno, que el Estado paga por alumno al mes, y en fin, que varía en la secundaria naturalmente es mayor que en la primaria, ese monto de recursos por alumno al mes ha ido aumentando, lo que ha dado lugar a ir aumentando las rentas de los docentes y a ir contando con más recursos pedagógicos para contar con los textos que son esenciales, por ejemplo, ir mejorando la infraestructura, etcétera. Ha habido un proceso, como digo yo, gradual y sostenido en el tiempo y de continuidad que creo ha estado detrás de lo que hemos podido ir consiguiendo en el tiempo y que solo en la medida que logremos seguir en esa línea de continuidad e ir atendiendo las dificultades que ahora hay, creo que vamos a poder enfrentar los nuevos desafíos que tienen que ver principalmente con la calidad. Gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos al profesor Oliach y al doctor Arellano su participación. Beatriz los va a acompañar para bajar del estrado y con esto salimos al recreo.